Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Desde el Salón de Honor de Casa Presidencial, este es el mensaje a la nación del Presidente de la República, Nayib Bukele. Buenas noches, pueden sentarse. Pueblo salvadoreño, buenas noches. Agradezco a toda la gente que nos permite llegar hasta sus casas a través de esta cadena nacional de radio y televisión. Este día quiero decir que, bueno, en primer lugar, este día tuvimos una cantidad de pruebas de pacientes sospechosos, de pacientes que estaban en contacto de riesgo. Eso significa que no son sospechosos, pero que estuvieron en contacto con un posible riesgo epidemiológico. Fueron 50 y tantas pruebas y en ese caso las pruebas salieron negativas. A la vez hicimos 2 pruebas de casos sospechosos. Una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva. Es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. El paciente es una persona que presumimos, y digo presumimos porque no tenemos su salida migratoria hacia Italia, pero no tenemos su ingreso. Y por lo tanto presumimos que debió haber entrado por un punto ciego. Luego fue remitido al hospital de Metapán, y ahí vieron los síntomas, eran parecidos a los del COVID-19. Además, por el nexo epidemiológico de venir de Italia, aunque no tiene un ingreso, pues sí tiene el registro migratorio de haber salido para Italia. Fue remitido como un posible paciente de COVID-19, por eso lo llamamos caso sospechoso. Se le corrieron las pruebas, junto con todas las demás pruebas que se corrieron este día, y resultó positivo. El paciente ya está aislado, sin embargo, como entró en un punto ciego, pues es muy probable que haya tenido contacto con varias personas, y muchas de estas personas pudieran estar contaminadas. Obviamente no podemos saberlo hasta que encontremos los nexos epidemiológicos, y vamos a hacer más o menos lo que hizo Corea del Sur, en el sentido de buscar los nexos epidemiológicos y tratar de aislarlos antes de que contagien más personas. El problema de esto es que si lo hubiéramos encontrado en aislamiento en cuarentena, pues asumiéramos, ya conociéramos los posibles nexos epidemiológicos. En este caso, presumiblemente, digo presumiblemente porque no fue que lo atrapamos en la frontera, sino que no tiene ingreso a El Salvador y aquí está físicamente. No sabemos a cuánta gente visitó, su familia, sus amigos, a qué lugares fue. Por ser en Metapán, pudiera ser que se quedó en esa zona, pudiéramos estar equivocados, pero preventivamente he ordenado un cordón sanitario alrededor del municipio de Metapán, el cual está siendo ejecutado ahorita por nuestra Fuerza Armada. Quiero decirles a los habitantes de Metapán que no se preocupen, no están siendo puestos en cuarentena. Este cordón sanitario solo durará 48 horas mientras encontramos los nexos epidemiológicos, y por el bien de estas personas, poderlas testear y poder saber a cuántas personas contagió y darles el tratamiento que necesitan. En estas 48 horas vamos a hacer ese proceso, e inmediatamente dentro de 48 horas, es decir, pasado mañana a estas horas, se va a levantar el cordón sanitario que se ha puesto en el municipio de Metapán.
quiero decir que hoy más que nunca es cuando debemos de trabajar todos unidos por nuestro país. En primer lugar, quiero agradecer a toda la gente que se ha sumado, empresas privadas, medios de comunicación, a la población en general, que se ha sumado, a todas las personas de este gobierno, que se han sumado a trabajar para luchar contra esta pandemia, que evidentemente ningún país está exento. Creo que todos son testigos de los esfuerzos sobrehumanos que hemos hecho como gobierno para tratar de contener la entrada a nuestro país. Somos de los últimos países del mundo y, a diferencia de otros países, somos un hub de aviones, hemos estado testeando. Es decir, hay otros países que aparentemente no tienen COVID-19, pero no han hecho tests o no son hub de aviones, etcétera. Nosotros somos un hub, hemos hecho tests, una cantidad considerable diaria, que es lo que da abasto el laboratorio, incluso le hemos duplicado y pues hemos aguantado bastante. Y ese tiempo nos ha dado, valga la redundancia, nos ha dado tiempo para prepararnos, para avisar a la población ya conoce qué es el COVID-19, ya conoce qué es el coronavirus, ya saben cómo prevenirlo, ya saben cómo no contagiarse, ya saben cuál es la forma más fácil de no adquirir el virus, que es quedándose en casa, ya se tomaron medidas económicas, ya probamos. Yo recuerdo cuando empezamos con esto, y algunas personas decían, cuando decretamos las primeras medidas, cuando prohibimos la entrada de China, por ejemplo, mucha gente nos criticó y nos dijeron que estábamos siendo alarmistas. Creo que nadie en el mundo ahorita pudiera decir que fue una mala decisión en ese momento. Luego cerramos Italia y Corea del Sur, hubo protestas incluso diplomáticas de los países, pero lo hicimos y creo que nadie ahorita puede decir que fue una mala decisión. Cerramos otros países como Irán, Alemania, Francia. Terminamos cerrando España y el miércoles pasado decretamos una cuarentena total para el país y no hemos estado dejando entrar a nadie que no vaya a cuarentena de 30 días. Creo que todo eso, más todo lo demás que ustedes saben, logística, etcétera, nos tomó por encima a un gobierno que ningún gobierno en el mundo, y ustedes lo han visto, ningún gobierno en el mundo, ni siquiera los países más poderosos del mundo estaban preparados. Sin embargo, nadie puede dudar que todo lo que hicimos hasta ahora ha sido lo correcto y ha sido un ejemplo para muchos otros países. Sin embargo, pues un punto ciego entró y ahora ya está aquí. Eso, yo quisiera que no enfoquemos enojo o furia a esta persona que se pasó presumiblemente por un punto ciego, pero sí que lo tomemos como ejemplo de que la responsabilidad de uno va a costar miles de vidas de salvadoreños, muy probablemente. Y así la irresponsabilidad de otros al no cubrirse, al acercarse a la gente, al no tomar precauciones, al estornudar o toser y no cubrirse la boca, al no tomar la distancia social, teniendo la posibilidad de quedarse en la casa y saliendo de paseo como que estuviéramos en vacaciones. Ese tipo de responsabilidades van a terminar costando la vida de muchísimos salvadoreños e incluso, muy probablemente, la vida de algún ser querido de todos nosotros. Y ese es el momento de que todos nos debemos de unir. Yo hago un llamado a los medios de comunicación, hay muchos que felicito y agradezco porque la verdad es que han volcado toda su comunicación a informar a la población, mantenerla informada cada segundo de lo que está pasando, dar recomendaciones, incluso han hecho campañas de quedarse en casa, los que pueden hacerlo. Entiendo que hay gente que no puede hacerlo, pero los que pueden hacerlo nos ayudan a desmentir rumores y ha habido toda esa cooperación de parte de muchos medios de comunicación. Otros se han dedicado a criticar, están en su derecho, pero es un país libre y pueden hacerlo. Pero yo les haría el llamado a todos a que en este momento ocupemos los micrófonos que cada uno tiene. Este es un micrófono importante y lo ocupamos para eso, pero ustedes también tienen micrófonos, tienen noticieros, tienen redes sociales, tienen páginas de Facebook, tienen cuentas de Twitter, cuentas de Instagram, tienen personas que son reconocidas a nivel nacional y que por lo tanto la gente escucha sus consejos, tienen programas de todo tipo para todo tipo de población, que volquemos. Ya habrá tiempo para las críticas al gobierno, ya habrá tiempo para los pleitos políticos, volquemos todos los micrófonos que tenemos a concientizar a la población, hacerles saber cómo prevenir esta enfermedad. Y como decía un doctor español, esta enfermedad no tiene cura. Se habla de una vacuna, pero probablemente la vacuna para que llegue al mercado pasen 6 meses o un año.
Y luego para que la tengamos en El Salvador, digamos que la tenemos al mismo tiempo, estamos hablando de un año. Yo incluso estaba viendo medidas en otros países donde se toman medidas tarde y extremas. Y entonces, bueno, ya haremos ese símil. Quería hacer un símil sobre un paciente, pero una analogía, pero la haré después. Hay algo bien importante que decir, y es que de ahora en adelante, así como tratamos la primera etapa, que fue la etapa de contención del virus, vamos a continuar con esa etapa de contención y hemos activado un equipo de 80 personas quienes van a ser apoyadas por la Policía Nacional Civil y por la Fuerza Armada para identificar los nexos epidemiológicos y llevarlos a que sean chequeados. Estas personas van a recibir un chequeo y en caso de resultar positivo se les va a dar el tratamiento necesario. Así también vamos a tener 1000 habitaciones para iniciar en habitaciones de cuidado, ya que el 80% de los enfermos no necesitan hospitalización. En la mayoría de países, me atrevería a decir en casi todos los países del mundo, los enfermos que no necesitan hospitalización los envían a la casa. Pero eso es un riesgo de contagio, tanto para la familia como para los demás, y cuando los llevan al hospital a veces ya es demasiado tarde, y fallecen al llegar al hospital. Entonces vamos a establecer 800 habitaciones, con convenios de los hoteles, los vamos a cerrar sanitariamente y vamos a establecer habitaciones de cuidado, es decir, no está en el hospital, pero está en una habitación donde no está contagiando a nadie y donde se le está dando cuidado y monitoreo. Entonces va a llegar una enfermera, le va a tomar la temperatura, le va a dar una acetaminofén, va a estar en cuidado, como si estuviera en su casa, pero con profesionales y sin contagiar a nadie. 800 habitaciones de cuidado, ya que el radio es 80-20 más o menos, es el radio mundial, requeriría 200 hospitalizaciones, tenemos la capacidad para 200 hospitalizaciones y más, tanto en el Hospital Saldaña como en el Seguro Social de San Miguel, que lo vamos a ocupar solo para el COVID-19, y ahí tenemos más habitaciones. Entonces vamos a poder tener a todas las personas que salgan positivas en habitaciones de cuidado y al 20% que requiere hospitalización en los hospitales. Al mismo tiempo, de ese 20% va a haber un porcentaje, que eso varía, depende del país, de 5 al 10, que va a requerir ir a una unidad de cuidados intensivos. Estamos listos con esa cantidad de cuidados intensivos, es decir, el país está listo. Ahorita tenemos un caso confirmado, pero el país está listo actualmente para 1.300 casos. Con el 80% en habitaciones de cuidado y el otro 20% en habitaciones hospitalarias, en camas hospitalarias y en unidades de cuidados intensivos. Es decir, todavía tenemos espacio en nuestro sistema pequeño y precario, pero que lo hemos preparado, y esa es otra de las cosas que hicimos todo este tiempo, y es preparar el sistema de salud. Cuando fuimos a la Asamblea Legislativa a pedir el régimen de excepción, decían que no era necesario, no pudiéramos estar haciendo estas cosas si no lo tuviéramos. Cuando dijimos que íbamos a construir un hospital, y lo estamos construyendo, el hospital más grande de coronavirus en Latinoamérica, incluso hoy en la mañana escuché burlas de algunos políticos diciendo de que para qué necesitábamos un hospital de 2.300 camas si China solo había construido 2.000 camas. China tiene un sistema de salud muy por encima del nuestro, tal vez ellos solo necesitaban 2.000 camas, no sé, pero El Salvador necesita estas 2.300 camas, y con estas 2.300 camas podremos tener 11.200 pacientes. ¿Por qué? Porque tendríamos de 11.000 pacientes, tendríamos más o menos un 20% en cuidados intensivos más UCI, y entonces tenemos 300 camas de UCI más 2.000 camas de normales hospitalarias solo en CIFCO, en el hospital que haremos en CIFCO. Entonces ahí tendríamos suficiente para 11.500 pacientes, más los 1.300 pacientes que ya tenemos listos, tendríamos un total de 12.800 pacientes. Estamos listos para eso. ¿Eso quiere decir que vamos a tener esa cantidad? No lo sé, pero vamos a luchar porque los números se mantengan al mínimo, 1, 2, 5, 10, pero no, sabemos cómo es la progresión, lo hemos visto en otros países, no queremos pecar de ingenuos, vamos a trabajar para lo mejor, pero vamos a prepararnos para lo peor. Creo que ya se disiparon las dudas sobre los que decían que no necesitábamos el hospital no va a estar rápido, va a estar en 2 meses y medio, pero con los 2 hospitales que tenemos solo para esto, más las habitaciones de cuidado, vamos a llegar, primero Dios,
al terminar este hospital a tiempo para que cuando venga una necesidad masiva de pacientes, si se diera así, en el peor de los casos, vamos a tener las mayores instalaciones de toda Latinoamérica. Ni siquiera países que nos quintuplican o más la población tienen esa capacidad instalada únicamente para tratar el COVID-19 como la tendrá El Salvador. Quiero decir además, he llamado a Ronald Ochaeta, es el comisionado de las ICIES en El Salvador, aquí está con nosotros, y es porque aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etcétera, y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwán 2, el que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIES, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Así que, primero, pónganse la mano en la conciencia. Yo sé que la mayoría de ustedes son gente de bien, así que los que son gente de bien, pues no se preocupen. Y los que sean de mal, pues no hagan eso, porque yo mismo me voy a encargar de que vayan a la cárcel. Necesitamos tener una respuesta rápida con nuestra gente. Están confiando en nosotros. Y así como nos adelantamos en el momento que debimos adelantarnos, así nos vamos a adelantar ahora. Gracias a Dios ya estamos adelantados. Ya tenemos listo el Saldaña, ya casi tenemos listo el hospital de San Miguel, ya estamos casi listos con las habitaciones de cuidado, ya tenemos los equipos de identificación de nexos epidemiológicos, ya la población está informada, aunque la vamos a seguir informando, ya hicimos el distanciamiento social, como lo vienen a aplicar países que ya tienen 100, 200, 1000, 2000, 3000 casos. Yo predigo que por la falta de trabajo y de prevención, estamos a unos 20 días, si no menos, de que Norteamérica sea el epicentro de la enfermedad. Esto es una predicción, no tiene por qué ser verdad, ojalá no sea así, pero es muy probable que tengamos el epicentro justo al norte de nosotros. Y pues eso abre mucho más los posibles vínculos epidemiológicos, y eso pudiera agravar el ingreso de pacientes infectados y por lo tanto de contagios. Quiero decir una cosa, y es de que nuestro país es como hagamos una analogía y digamos que nuestro país es un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, como le está pasando a muchos países, Italia, España, etcétera. Y como va a pasar aquí en América también. Y entonces las medidas que están tomando algunos países, en algunos casos tardías, en algunos casos a tiempo, bueno, relativamente a tiempo, destruyen la capacidad del país de seguir funcionando. Por ejemplo, su capacidad de producir energía eléctrica, o su capacidad de producir alimentos, o de importar alimentos, o de producir medicamentos, o de producir o importar insumos, o de tener los recursos financieros necesarios para atender a la población. Y entonces es como cuando uno tiene un paciente en una unidad de cuidados intensivos, y creo que los médicos que saben mucho más de esto que yo lo pueden certificar, que es así. Un intensivista que nos esté viendo puede certificarlo mejor. Si digamos tiene una infección bacteriana, que es diferente, pero lo hago como analogía, y dicen, bueno, apliquemos un antibiótico, y no funciona, entonces aplican 4 antibióticos, y no funciona, y le ponen un antibiótico más fuerte, y le aplican medicamentos los más fuertes posibles, para tratar de salvarlo. Pero cada medicamento que intenta salvarlo, a la vez lo destruye los riñones, destruye el hígado, destruye, en fin, otros órganos, el mismo corazón, etcétera. Y entonces la medicina que trata el intensivista debe ser cuidadoso en proporcionar medicina que no destruya el hígado o que no destruya los riñones, porque entonces el paciente no va a morir de la infección, sino que va a morir de una insuficiencia renal aguda, o va a morir de un colapso de un órgano, y que luego se ven dominó los demás órganos. Entonces nosotros debemos de ser
inteligentes, y debemos de entender de que debemos de aplicar al máximo el distanciamiento social sin cortar nuestra capacidad de producir energía o de producir medicamentos o alimentos, porque ¿de qué va a servir que tengamos distanciamiento social si nuestros hospitales no van a tener energía eléctrica? Entonces debemos o no vamos a tener fuerza pública en la calle, o no vamos a tener médicos. Entonces necesitamos aplicar medidas inteligentes y encontrar ese balance, casi imposible de encontrar, pero tenemos que encontrar ese balance entre aplicar las medidas más drásticas posibles, pero a la vez no cortar los órganos vitales de nuestro país, porque es ahí donde nos vamos a ir apagando. El día de ayer cortamos un órgano vital, que es el aeropuerto está cerrado. Incluso yo vi el video del aeropuerto cerrado, me pareció una imagen terrible. Nunca en mi vida me imaginé que iba a ver ese aeropuerto tan grande y tan importante para nosotros totalmente cerrado. Solo hay acceso para carga y para misiones humanitarias, pero en la noche no había nada de eso. Y cortamos un órgano vital, digamos, perdimos un riñón ahí, pero ya no podemos perder el otro. Entonces tenemos que cuidarnos con todas esas decisiones que tomemos, ya que pueden venir a destruir el cuerpo más rápido que la enfermedad. Así que tomamos hoy algunas medidas económicas para paliar y que la gente más pobre y más vulnerable no se nos muera de hambre antes de morirse de la enfermedad. Sé que las medidas no van a cubrir, alguien dice, bueno, pero con eso no cubro todo. Por supuesto que no van a cubrir todo, pero va a servir mucho para la mayoría de la gente. Una de ellas es que se va a suspender, eso solo aplica para la gente que está afectada directamente. Alguien me preguntaba temprano, ¿qué significa afectado directamente? Bueno, por ejemplo, si todos ustedes reciben salario, entonces ninguno de ustedes está afectado directamente, aunque están trabajando 24 horas por eso, pero financieramente pueden hacerle frente a sus recibos. Igual las personas que han sido enviadas a casa con salario, por más que yo sé que los tiempos pueden estar difíciles, pero si reciben el mismo salario que recibían, pueden hacerle frente a sus recibos. Pero por ejemplo, los artistas que viven de ir a tocar a los restaurantes o a los bares, no tienen empleo ahorita. Todos ellos califican para estas medidas. Por ejemplo, los del transporte escolar. Si las escuelas están cerradas, ellos no reciben dinero. Por ejemplo, los odontólogos, está prohibida las consultas odontológicas que no sean de emergencia, por lo tanto ellos también califican. Los restaurantes que han cerrado o que no dan abasto a pagar sus cuotas porque pues hemos puesto muchas restricciones, o los meseros que han sido despedidos porque son eventuales, o que viven de las propinas en su mayor parte, el sector informal, más que todo el que no es de alimentos y de medicamentos, que ese creo que ha vendido más, pero el resto del sector informal no ha vendido casi nada y probablemente no salen con sus pagos. Todos ellos y muchos más, es decir, ahorita la lista se va a publicar el lunes y se va a publicar también los números de contacto, los correos, la página web, el formulario y todo para que todos puedan acceder, todos los que lo necesiten y que lo comprueben. Y no está difícil comprobarlo, pues bueno, obviamente si tiene salario y lo siguen pagando, pues está fuera de la medida, pero si no, es fácil comprobarlo. Eso incluye profesionales, incluye trabajadores por cuenta propia, también llamados trabajadores informales, trabajadores independientes, etcétera. Un carpintero, por ejemplo, que ya no lo están llamando, etcétera. Todas estas personas, las personas que han perdido su trabajo, las personas que están en cuarentena, las personas que se han quedado varadas en el extranjero y no pueden regresar a sus trabajos, los pequeños empresarios que han sido golpeados con esto, incluso los medianos empresarios que tienen su tienda en un centro comercial o alguien y ha sido golpeado por estas medidas y por las que vamos a poner, califica para estas medidas económicas que son importantes para que no se nos tratar de mantener vivo el cuerpo y no solo atacar el virus. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por 3 meses, suspender el pago de la cuota de agua por 3 meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende por 3 meses la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tiene que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios, es decir, se congela también los créditos personales de tarjetas de créditos de capital de trabajo y emprendimientos durante 3 meses. También se van a suspender los alquileres, esa no se anunció en la tarde, pero es una de las 30 medidas, se van a suspender los alquileres
durante 3 meses. Y lo que se va a hacer para que eso no, en el cuarto mes no caigan los 4 pagos, lo que vamos a hacer es que esos 3 meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato. Por decir, si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años, los 3 meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan. Ahí no lo sentirá casi nada. Si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a 2 años, entonces se aplicará 2 años. Es decir, todos estos 3 meses serán en un mínimo diluidos en 2 años. De ahí para adelante, lo que dure el crédito. Si el crédito es de 5 años, pues 5 años y así. Como dije, esto incluye empresas pequeñas, empresas micro, dueños y trabajadores de restaurantes, comedores, gimnasios, que también prohibimos, las personas en cuarentena, los enfermos que tengamos, obviamente, personas que han sido enviadas a casa sin sueldo por algunos empresarios que no han tenido conciencia en esta crisis, taxistas, en fin. Aparte de eso, también se le va a dar un bono de $150 a todo el personal de Fosalud, del Seguro Social, del Ministerio de Salud, del CONA, del ISNA, incluso también, bueno, en estos casos, el Ministerio de Trabajo, Migración, aduanas y todos los que han tenido que ver directamente con la crisis. En el caso de las instituciones que también, en esos casos será en su totalidad, un bono de $150 mensuales, ya que ellos reciben su salario pero están trabajando más y están exponiendo sus vidas para salvar a los demás. Creo que es hasta poco, pero estamos estirando la cobija. Podemos. Lo otro es de que el personal de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, del MOP, del INJUVE, de CIFCO, de otras instituciones que también han estado involucrados, en ese caso solo aplicará para los que están directamente involucrados en las actividades de combate a la pandemia. Entonces, tanto el director de la policía, el ministro de Defensa, pásenos los listados, ministro de Obras Públicas, los de CIFCO, etcétera, que estén directamente involucrados, pásenos los listados. Los que no, pues los que están incluidos en la totalidad, me faltó Dirección de Medicamentos, la Defensoría para el Consumidor, etcétera, CEPA, esos están incluidos todos. Los otros están incluidos los que están trabajando. Tendrán un bono de $150. Y quiero agradecerles, yo sé que muchas veces trabajan, bueno, en algunos casos 36 horas corridas y muy pocas veces se les agradece. Y yo sé que el agradecimiento económico es mínimo, pero nuestro país es un país con limitaciones, pero quiero decirles de parte del pueblo salvadoreño que les agradecemos y sabemos lo que están haciendo todos los soldados, los policías, los médicos, los enfermeros, los trabajadores de la salud, los de migración, los de aduanas, los que están evaluando empresas, precios, etcétera. De un solo, el director el presidente de la Defensoría del Consumidor, quiero instruirle de que yo sé que ya se controló el precio del alcohol gel y de las mascarillas, quiero que sea más enfático, ya que hemos recibido denuncias de que aunque hemos establecido un control de precios, el precio lo están evadiendo incluso empresas grandes. Quiero que en primer lugar seamos duros en la aplicación de la ley, en segundo lugar, de ahora en adelante vamos a controlar también los precios de la canasta básica. Mañana establezca precios para el arroz, para frijoles, huevos, leche, pollo, etcétera, todo lo necesario para que nuestra población pueda comprar sin acaparamiento y sin abusos. Evidentemente no va a ser un control de precios que lleve al desabastecimiento, sino un control de precios que está dentro del costo de producción y que deja una ganancia lógica para los empresarios, pero que nadie gane más por abusar de la pandemia y de la crisis que está nuestro pueblo. Y de ahora en adelante las medidas tienen que ser más drásticas. Es decir, ya no solo es una multa, sino que vamos a decomisar el producto y vamos a cerrar el negocio. El negocio puede ser un supermercado, puede ser un pequeño puesto, puede ser una farmacia, va a ser decomisado todo el producto que tengan en sobreprecio y va a ser puesto a la ciudadanía al precio de la lista que va a dar el DNM y el negocio va a ser cerrado. Se le pone un cordón sanitario, se cierra y ya no puede abrir su negocio y el producto va a ser puesto a la venta en el precio de la lista. Así que un llamado a los buenos empresarios a que nos ayuden y un llamado a los malos empresarios a que no se atrevan a subir precios por acaparamiento o por querer sacarle provecho a la crisis de nuestro pueblo, porque vamos a cerrar sus negocios y le vamos a decomisar la mercadería con la que querían estafar a la gente.
Bien, quiero darle una palabra al comisionado Uchaeta, quien es el comisionado de las CICIES en El Salvador, y quiero pedirlo de los 60 auditores que vengan y que empiecen a trabajar cuanto antes. Presidencia va a financiar ese costo. Necesito que auditen todas las carteras de Estado, pero sin cortar la velocidad de las compras. Igual la va a auditar la Corte de Cuentas, igual la va a auditar toda los controles del Estado, pero necesitamos un control adicional porque va a fluir mucho dinero demasiado rápido. Entonces necesito que por favor ustedes le pongan ese. Bien, buenas noches. Gracias, señor presidente, por la invitación de esta tarde a conversar, y quiero manifestarle que a partir de los siguientes días vamos a analizar las labores de los distintos actores en esta emergencia y vamos a formular las recomendaciones para el fortalecimiento de la calidad, efectividad y legitimidad de las labores en el gasto que van a ejecutar. En efecto, con la cooperación económica que Presidencia va a brindar, nosotros vamos a buscar las mejores personas calificadas para que coadyuven con las CICIES e informarle también de que esta tarde me comuniqué con la señora Presidenta de la Corte de Cuentas, quien me informó que a partir del 14 de marzo se encuentra con la unidad del gasto público ya coordinando también estas actividades a las cuales nosotros nos vamos a sumar para coadyuvar en esta labor. Saludamos positivamente la disposición de su gobierno y la suya en personal para proteger a la población salvadoreña, pero también manifestarle el grato placer del secretario general de la OEA para dar cumplimiento en el marco de el acuerdo marco de las CICIES, del establecimiento de las CICIES, y vamos, como le digo, dentro de las capacidades técnicas y financieras, vamos a dar cumplimiento a nuestras obligaciones y a los compromisos adquiridos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Quiero darle la palabra al representante de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias, presidente, colegas, buenas noches. Bien, creo que el momento llegó. Cada minuto que se ganó en tiempo fue extremadamente importante. Se ha hecho un trabajo que nos ha llevado a un nivel de conciencia y, si no de aceptación, por lo menos sí de iniciar con energía y con esfuerzo esta nueva etapa que se viene. Muy breve, definitivamente, buscar los contactos. Le comento que tengo ya 7,000 pruebas más acá en este momento para entregarles. Eso fortalecerá sin lugar a dudas la capacidad de buscar rápidamente los contactos, y ahí creo que está la parte más clave en este momento de poder hacer el control. Las medidas para el tratamiento, el manejo se están haciendo en los hospitales y ya se conocen. El tema de distanciamiento social será importante, pero sobre todo el llamado, las medidas de protección que cada una de las personas tenga y tome esto con seriedad. Creo que los protocolos están escritos, el trabajo está ya sobre la mesa, así que la idea es comenzar y estaremos trabajando mano a mano con ustedes en esto. Yo también quiero pedirle, usted ha estado increíble con nosotros, ha estado trabajando desde el día 1, desde antes del día 1, cuando esto ni siquiera se esperaba que fuera tan fuerte como ahora. Nos ha acompañado en todas las medidas duras que hemos tomado. Quiero decir que cada medida que tomemos es una medida difícil, y cada medida que tomamos golpea de alguna manera a la economía, o golpea a una familia, o golpea hasta niños incluso que tenemos en centros de contención. Pero hay que tomar las mejores decisiones. Decía alguien, por cierto, de la Organización Mundial de la Salud, hoy, incluso el embajador de la Unión Europea en El Salvador subió el video a su cuenta de Twitter y decía, la persona de la Organización Mundial de la Salud, aquí hay dos cosas: o toman las decisiones rápidas o las toman lento. El que la tome rápida va a tener una ventaja, y el que la tome lento no la va a tener. Y muchas veces la gente no las toma rápido porque tiene miedo de cometer errores o que las cosas no salgan perfecto. Pero lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, perfecto es solo Dios, y no vamos a poder combatir
esta enfermedad con decisiones lentas. Vamos a pasar el día de mañana un paquete de reactivación económica a la Asamblea Legislativa. Espero que sea aprobado. Eso incluye el fondo de 2.000 millones para la reactivación económica, para las 262 alcaldías del país que ejecuten proyectos una vez pasada la crisis. Alguien va a decir, pero ¿y por qué? ¿Por qué no esperamos otra vez, verdad? Bueno, porque no sabemos los mercados internacionales cómo estarán en 2 meses o en 3 meses. Y es mejor que nos fundamos ahorita que podemos y no después, que no sabemos cómo estará la economía del mundo y si habrá dinero disponible para El Salvador. Ahora sí lo hay. Y hay que aprovechar este momento, que sí lo hay, y no esperar otra vez. Gracias a Dios no hicimos caso de todos los llamados a esperar y tomamos todas las medidas antes. Y ahora que tenemos el primer caso, ya está en construcción el hospital más grande de Latinoamérica para el coronavirus, ya la gente ya conoce las medidas de protección, ganamos tiempo para saber más del virus, ahora sabemos que también contagia jóvenes, ahora sabemos que también mata jóvenes, incluso jóvenes en buen estado y sin patologías previas. Hoy tuvimos un caso que se reportó, si quiere. Sí, efectivamente, cada vez, y fue el discurso del director hoy en ese sentido, no es tan benévolo como se estaba pensando. En la región de las Américas solamente hoy hubo 2.000 casos nuevos, en las Américas, en un solo día, de ayer a hoy 2.000 casos nuevos. Luego la seriedad está en algunas partes en Asia, se empezó a ver reinfección, por esto luego definitivamente hay que ser muy agresivos también para el manejo y el abordaje de esto, actuar muy rápido. Gracias. Les quiero poner lo otro, perdón, sí. Se ordena también el cierre de todos los call centers del país y de todas las maquilas. Toda esta gente deberá ser enviada con remuneración a sus casas. El ministro de Trabajo eso es una medida que se va a tomar por 15 días, prorrogable, por supuesto, y el ministro de Trabajo va a verificar que se cumpla, ya que son lugares de demasiada aglomeración. Un call center hay 300, 400 personas pegadas, una pegada a la otra. Igual en las maquilas, son muy buenas y dan mucho trabajo a los salvadoreños y queremos que inviertan en El Salvador. Pero ahorita, yo no sé, vi algunas declaraciones, la mayoría de empresarios lo entienden y la mayoría de empresarios nos han ayudado incluso con comida, con equipamiento, con camas, se han puesto a la orden, han puesto sus empresas, mensajes, etcétera. Hay empresas que incluso tomaron las medidas antes de que las decretara el gobierno, como las de los restaurantes. Algunos restaurantes cerraron su servicio en mesas horas antes de que nosotros cerráramos el servicio en mesas. Pero hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Mejor piense en vivir. Cuando usted necesita una cama para que lo atendamos, porque probablemente está en un grupo de riesgo por la edad, cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar, créame que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco. Lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar. Entonces no estén pensando en que, voy a perder 20% de mi capital. Sí, va a perder 20% de su capital. Dele gracias a Dios que el otro 80% lo conserva. Hay gente que no tiene que comer hoy en la noche. Entonces yo les quiero pedir le quiero dar gracias a los empresarios, pero les quiero pedir a los empresarios que todavía no han entendido. Este es un evento nunca antes visto por nuestra generación, y cuando digo nuestra generación no me refiero a mi generación, me refiero a los que estamos vivos. Nadie ha visto esto. Las potencias del mundo no saben qué hacer. Nosotros no somos evidentemente una potencia, ni siquiera estamos cerca de serlo. Y todavía estamos pensando en que si vamos a perder dinero, o que si este mes no me va a ir tan bien, o que el balance del año me va a salir en rojo. Hombre, de verdad, piensen en su familia, los que tienen familiares. Además, ya vimos que los jóvenes también mueren, así que no piensen que están inmunes, nadie está inmune. Ya sabemos que se enferman los bebés al nacer, algo que pensábamos que no era así. Ahora sabemos que se pueden enfermar dentro del vientre de la madre, y cuando nacen ya nacen con el coronavirus. Ya sabemos que hoy murió un hombre de 37 años, en España, era de la policía, en excelente condición física, sin patologías previas, o sea, no tenía ninguna otra enfermedad, simplemente le dio coronavirus y falleció. Y para hacerles conciencia, quiero mostrarles un video, es un video de un canal español, pero creo que para que nos veamos en el espejo de lo que está pasando en otros países,
antes de que pase aquí. Los españoles igual pensaban, no, lo que está en Italia, es Italia, no es España. Italia decía, no, es China, no es Italia. Y ahora nosotros estamos diciendo, no, esa es España, no es El Salvador. Veamos esto, y por favor, el hombre, la mujer, sabio, aprende de los errores de los otros. Aprendamos de los países que tienen más dinero que nosotros, que tienen más recursos que nosotros, que tienen un sistema de salud que nos lleva 100 años luz y que además es universal. Y no están dando abasto. Así, por favor, si me pueden poner ese video. Yo no he visto una contagiosidad tan bestial. En mi hospital estamos cayendo como chinches. O sea, yo ver a compañeros míos cómo están enfermos, cómo están en sus casas, que nos vamos a quedar sin personal, y cómo la gente está saliendo a la calle, cuando lo importante de esto no es solo evitar el pico y que se colapsen los hospitales, es que si tú, Jorge Javier, si tú tienes más contacto, es la carga viral. Si tú te contagias ahora Jesús, con uno, una cosa. tú puedes tener a uno de... Dime. Perdón. Mira, tú ahora mismo estás acompañado de 4 personas, las cuales a lo mejor alguno de ellos puede ser positivo ya, segurísimo. Pero ¿qué pasa? Que si tú te contagias con varios, tu carga viral hará que enfermes de una forma más grave. Y yo ya estoy viendo los casos graves. Gente incluso que no tiene patología previa y que están teniendo una neumonía, que para que te hagas una idea, Jorge Javier, se te pone el pulmón como se le pone el hígado a un cirrótico. Se lo come. La gente se está tomando esto a pitorreo porque le estamos pidiendo todos los profesionales de la sanidad pública que se tienen que quedar en sus casas 15 días para que así evitemos que muera gente, porque este virus se queda aquí con nosotros hasta que salga la puñetera vacuna. Porque os lo estamos diciendo los médicos. Os lo estamos diciendo los profesionales, que nos enfrentamos a algo gordísimo, lo nunca visto. Y os estamos avisando porque nosotros vamos a trabajar de guardia y estamos viendo cómo ha cambiado nuestra vida. Y me emociono cuando te digo esto porque no saben la tensión. Estamos acojonados. Y yo no sé cómo decirlo más veces. No sé cómo podéis vosotros ayudarnos, los medios de comunicación, con la cantidad de gente a la que llegáis, Jorge Javier. Tenéis que decirlo. No tenemos materiales. Otra cosa. Están limitando los equipos, los equipos de protección individual, las mascarillas. Esto es alarma, ¿no? Mascarillas, hostia. Que es que tenemos personas mayores que cuidamos también. Yo no puedo verlo. De la cabeza. Lo estamos viendo, Jorge Javier, que es duro, es fuerte y... Perdón, coño, que es que estoy en un montón de grupos de WhatsApp con médicos de toda España, médicos intensivistas, médicos internistas, médicos de urgencia, y hemos sido maltratados en este país y nos da igual. Jesús, yo después de escucharte, la verdad es que se habla, yo creo que estamos hablando con muchísimo optimismo del futuro, de los 15 días, de que esto va a pasar rápido, pero por lo que estás contando, esto no va a ser. Jorge Javier, este virus lo mata la solidaridad. Estamos pidiendo a la gente que no piensen que ellos están enfermos. Estamos pidiendo a la gente que piensen que ellos van a salvar vidas. La solidaridad va a matar a este virus. Es que no hay otra medicina ahora mismo. Tú sabes la impotencia que es tener una mujer que te entra ahogándose como tuve la otra noche, que ya está intubada y gravísima, y ve a su hija y ver que es que no hay medicación para esto, no hay nada. Hay una sala enorme, hay una planta cerrada entera, que parece aquello como las películas de terror, que ahora está mi mujer allí de guardia, y es que no sabemos ya qué deciros a la gente para que nos hagáis caso y que os toméis esto en serio. Que yo el otro día escuchaba a los que iban a trabajar en la radio y la otra en su casa decir que evitéis lo máximo posible, es la única manera de cargarse esto, y después la solidaridad arreglará este país económicamente. Pero estamos diciendo los médicos de toda España que muchos no tenemos voz en las redes, poquito, no como vosotros, que es que se cierre todo. Bien. Creo que está claro que no es un juego y que no debemos tomarlo como juego. Agradezco a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana para la Salud,
que nos está donando 7.000 pruebas para poder identificar no solo los casos, sino los nexos epidemiológicos que cada caso tiene y poderlos tratar de contener lo más posible y bajar esa curva tan famosa. Que nos dé tiempo no solo de poder atender a la gente, sino además de tener el hospital listo. Creo que el hospital nos va a venir nos va a dar facilidad de atender junto con lo que ya tenemos, a casi 13.000 casos, pero en un solo momento. Pero igual, muchos, incluso el 50% de la gente que entra a unidad de cuidados intensivos fallece. Entonces no es como que solo porque tengo una cama de cuidados intensivos está salvado, el 50% fallece, y estamos hablando con médicos del más alto nivel, con los aparatos del más alto nivel en países del primer mundo. Vamos a tratar de tener eso mismo aquí, pero si allá el radio es de 50% que fallecen en la unidad de cuidados intensivos, lo más que podemos esperar es alcanzarlos. Yo de verdad quiero pedirles que se lo tomen en serio. Yo sé que es difícil, todos les van a pasar difícil, a unos van a perder un poco de lo que les sobra, otros van a perder lo que les falta, pero piensen en lo que vale la vida. ¿Cuánto darían de dinero por traer a un ser querido que hayan perdido, traerlo de regreso? Si a mí me preguntaran, yo daría todo lo que tengo. Entonces piensen cuánto valen sus seres queridos, cuánto valen sus madres, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus hijos, porque ahora sabemos que los jóvenes también mueren, cuánto valen sus amigos, su pareja. Sacrifiquémonos todos un poquito, dejemos los pleitos. Yo quiero agradecer a todos los que han estado, pero a la vez yo invito a todas las fuerzas vivas del país, medios de comunicación, partidos políticos, bancadas legislativas, a las empresas, a los trabajadores, a los estudiantes, a las amas de casa, a los trabajadores por cuenta propia, a los profesionales, a los artistas, a las asociaciones, a las universidades, al magisterio, a los trabajadores de la salud, a los policías, a los soldados, a los empleados del gobierno, a los empleados del sector privado, a los agricultores, a los pescadores, a todos los salvadoreños. Todos tenemos que poner de nuestra parte. No hay cura aún para la enfermedad. Yo sé que hay noticias de que hay una cura, ojalá esa cura pruebe que sea así, no en un ser humano, sino en todos los seres humanos, empiece a producir en masa, y cuando produzcan las primeras 100 millones van a ir al país que las produjo, y cuando produzcan las segundas 100 millones van a llegar al país que la produjo, y tal vez las terceras 100 millones ya vayan a otros países, y vamos a pelear porque nos den un poquito de eso. Como dijo el médico de España, la cura ahora, hoy por hoy, la única cura que tiene esta enfermedad es la solidaridad, es la única, no hay otra. Entonces aplicamos la solidaridad y todos tienen una responsabilidad, y entre más grandes sean, tienen más responsabilidad. Entre más grande sea su medio de comunicación, más responsabilidad tiene. Entre más grande sea su empresa, más responsabilidad tiene. Entre más grande sea su partido político, su bancada legislativa, más responsabilidad tiene. Entre más alcaldías tenga, más responsabilidad tiene, porque todos tenemos que hacer de nuestra parte. Lo otro es que les quiero decir, vamos a buscar los nexos epidemiológicos. Hoy por hoy El Salvador solo tiene un caso confirmado. Esto no es para alentar a nadie, al contrario, para que sepamos de que ya no estamos exentos del virus, aunque probablemente no lo estuvimos mucho tiempo, pero esta vez sí estamos confirmando, o sea, ya sabemos que el virus está en El Salvador. En este caso se asume de que entró en un punto ciego, pero ya eso ya es irrelevante, porque este paciente fue al hospital con síntomas y pues por supuesto ya debió haber contagiado a otras personas que las vamos a buscar para dar el tratamiento y aislarlos de los demás para que no sigan contagiando. Y lo otro es decirles, por último, de que sepan que pase lo que pase, vamos a hacer siempre lo correcto y vamos a hacer siempre todo lo imposible y lo humanamente imposible para hacer lo mejor para nuestro país y que nuestro país esté siempre a la vanguardia del resto de países del mundo en el tratamiento de del combate de esta pandemia. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga a El Salvador. Muchas gracias y buenas noches. Este ha sido el mensaje del presidente de la República, Nayib Bukele, desde el Salón de Honor de Casa Presidencial. Transmitió el Gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión.